Avanza rápidamente la hora de esta jornada de día jueves. Mire usted, 9 de noviembre, y a esta hora damos la más cordial de las bienvenidas a un hombre que con esta música ya se hace presente de cuerpo, alma, pero sobre todo a nivel legal. Hablamos del señor abogado Luis Alejandro Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días y bienvenido a esta humilde morada conocida como Panorama X. Muy buenos días, Leito. Muy bien, muchas gracias por la presentación nuevamente con esa energía de los días jueves. Así es. Créame que hacemos vigilia los días miércoles de la noche para saber que ya viene don Luis en las próximas horas, así que acá estamos esperándolo, cual Penélope, con su bolso de piel marrón. Hoy se me olvidó la canción de Joan Manuel Serrat. Cada uno espera como puede, nomás por Leito. O como esperaría en el muelle de San Blas, como diría Maná. Eso, Maná. Son canciones que están lejos de lo que es la pauta de Radio X, pero que usted puede escuchar en www.cancioneslejanas.cl, versión latina. Chin, chin, chin. Eso, muy Disculpa, bien. don Luis. Saludos a todos los auditores por estar ahí en este momento un jueves más. Vamos a tratar un tema bastante interesante hoy día, Leito, que muchos auditores lo pidieron en su momento y dijeron, oiga, ¿y por qué no ha tratado este tema? Bueno, la explicación fue que normalmente tratamos de mostrar algunos temas en donde las leyes ya estén vigentes para que no exista la confusión de, oiga, pero el abogado habló de esto y resulta que fue a exigir esto y no me lo dieron. ¿Por qué? Porque la ley todavía no entra en vigencia. Entonces, a pesar de ello, porque lo solicitaron, vamos a conversar respecto a una ley que, si bien es cierto, se publicó el 10 de marzo del año 2023, su vigencia está diferida por un año. Yeah. Por lo tanto, este 2024 comenzaríamos con la ley en práctica de manera plena. O sea, para que se preparen. Para que se preparen, para que quizá este mismo audio de lo que va a quedar aquí en YouTube en su momento guardado, lo puedan volver a revisar cuando la ley entre en vigencia. A partir del 10 de marzo del 2024. ¿Ya? En este caso, hablaremos en el día de hoy, don Luis, Vamos a hablar de la ley del trastorno del espectro autista, también conocido como la ley TEA, que es la ley 21.545, por si alguien ya la quiere googlear y quiere empezar a aprender al respecto. Entonces, para todos aquellos, Leito, que nos pidieron el tema y que tienen quizás un hijo, un familiar, un amigo que tiene TEA, le va a servir un montón lo que vamos a comentar el día de hoy. Atención, mamitas, papitos, abuelitas, abuelitos y todos quienes tengan en su familia algún niño o alguna niña que esté en este caso con el trastorno del espectro autista, conocida como TEA. El TEA, la ley TEA. Y en este TEA. caso, don Luis, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? Bueno, Leito, según lo que establece el texto de la ley, en ella se asegura el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar también la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y los adultos con trastornos del espectro autista. Con esta ley, Leito, lo que se pretende es eliminar cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática, ya que lamentablemente muchas personas están muy alejados o ignoran el tema del trastorno del espectro autista, y algunos, quizás como lo que sucedió con nuestra sociedad hace muchos años atrás, cuando hablaban del tema del síndrome de Down, la gente de alguna manera los miraba y discriminaba de una manera bastante odiosa, lo cual hoy día quizás tenemos mayores posibilidades de poder conocer respecto a esta condición, que es una condición, ¿ya? No es una enfermedad, y de alguna manera la ley también, para evitar y de alguna manera también consagrar los derechos de estos niños y de los adultos con trastorno del espectro autista, se establece esta ley, la cual, repito, entra en vigencia un año después de haber sido publicada el 10 de marzo del 2023. ¿Cómo se define en la ley el trastorno del espectro autista, don Luis? Eso es importante porque aquí tenemos ya una definición legal de lo que sería el TEA. La ley señala que las personas con trastorno del espectro autista son aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, en la reciprocidad y la mantención de la interacción y comunicación social al relacionarse con diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las características que presenta el TEA son diversas y varían en cada persona, dice la ley. El trastorno del espectro autista deberá contar con un diagnóstico para que sea considerado como TEA, ¿ya? Vamos a usar el TEA como sigla mejor para no estar
repitiendo tanto la frase. Espectro autista, TEA. El TEA. En este caso, ¿se considera a los trastornos del espectro autista, TEA, como una discapacidad, don Luis? Eso es importante establecer, Leito. ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, es autista, o sea, está discapacitado. Sí. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Primero, el TEA constituye algún grado de discapacidad cuando genera un impacto funcional significativo en la persona a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas. Esas dificultades se manifiestan al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno que impiden o restringen la participación plena y efectiva en la sociedad, dice la ley, en igualdad de condiciones, evidentemente. La discapacidad debe ser calificada y certificada conforme señala la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Por tanto, esto va a depender del diagnóstico que se realice respecto a esta persona que tenga TEA. Ahora, ¿cuáles son los principios de aplicación de la ley, don Luis? Importante, porque acá se garantizan varias situaciones que se deben presentar cuando estamos frente a un niño o un adulto con TEA, una persona con TEA. Primero se garantiza el trato digno, ¿ya? Trato digno. Mire que a veces, no sé, pero me mete ruido que a veces cosas que deben ser tan normales se tengan que establecer en una ley, que se tengan que dejar estampadas en una ley para que la gente lo tenga que realizar. Esto debería ser parte del trato que se tiene con cualquier persona, con cualquier ser vivo en la práctica. Entonces, el trato digno queda establecido en la ley. La autonomía progresiva del niño, niña y adolescente con TEA. Además, hay que respetar la perspectiva del género. También hay que ver el tema, lo que habla la ley es de la intersectorialidad. Es decir, las acciones, prestaciones y servicios se desarrollarán de manera conjunta y coordinada por los diversos órganos del Estado, dentro de todos los ámbitos de su competencia. También se habla que se garantiza la participación y el diálogo social. Además, se considera en esta ley la neurodiversidad. Es decir, las personas tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral y presentan diversas formas de sociabilidad, también de aprendizaje, también de atención, de desarrollo emocional y conductual, y otras funciones. Además, se señala en esta ley y se garantiza la detección temprana. En este caso, significa que se deberán adoptar todas las medidas necesarias para diagnosticar el TEA durante los primeros años de vida. Y finalmente se establece el seguimiento continuo, en donde se señala que es obligación de parte de los actores que formen parte de la red de protección y tratamiento, en especial del Estado, acompañar a la persona durante las diferentes etapas de su vida. La idea acá es que exista un soporte en torno a la persona que padece el TEA, no que el Estado se desligue de las personas que tienen esta condición. Como suele ocurrir hasta ahora. Como suele ocurrir hasta ahora, y que dio lugar a la dictación de esta ley, Polito. Así es. Ahora, don Luis, ¿puede una persona del espectro autista presentar una acción legal ante una discriminación? Esto es bastante importante porque lo establece también la ley, ya que lo habíamos explicado en programas anteriores cuando hablábamos de la protección de los niños. Hoy día la ley consagra que toda persona con TEA afectada por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrá interponer la acción legal que contempla la ley contra la discriminación. ¿Ya? Cuando hablo de discriminación arbitraria no es de perogrullo. Recuerden que existen en la práctica discriminaciones que no son arbitrarias. Sí. ¿Ya? Y lo vimos también en algún programa. También en los que tengan TEA podrán efectuar esta denuncia a través de cualquier persona. También puede ser un familiar, un cuidador o la cuidadora, cuando la persona se encuentre imposibilitada de ejercer la acción y carezca de representantes legales o personas que la tengan bajo su cuidado o educación, o bien cuando aún teniéndolos, tales personas se encuentren impedidas de ejercer la acción. Es decir, si no lo hace él, lo pueden hacer las personas que estén a cargo de la persona con TEA. Hablamos que con esta nueva ley el Estado tendrá que involucrarse con las personas con condición de TEA. En tal sentido, ¿qué deberes tendrá el Estado frente a las personas con TEA? Cuando comience la entrada en vigencia esta ley, Leito, el Estado deberá asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, mira lo importante, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista.
Además, el Estado deberá garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas, cuestión que hasta ahora estaba siendo entorpecida. En especial, asegurará la inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. Ojo aquí, que hoy día el Estado también está al debe. Hoy día muchos establecimientos educacionales no tienen especialistas o no tienen podríamos decir, no existen colegios que se dediquen quizás exclusivamente al trastorno del espectro autista. Y si lo hay, van a ser muy poco. Por lo tanto, el Estado también tiene que implementar esto, porque hay niños con trastorno del espectro autista que no resisten estar en una sala donde tenemos 40 alumnos. Claro. Hay algunos donde tienen que tener una educación bastante más personalizada, donde tiene que ser menor cantidad de niños. Esto en algunos países ya no es un gran tema. Pero hoy día nosotros en nuestro país, lamentablemente, todavía estamos atrás en esto. Demasiado. Demasiado atrás. Disculpe, don Luis, por ejemplo, y a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero en establecimientos cuando hay alumnos con una discapacidad de movimiento o restricción de movimiento, como se quiera llamar, uno sabe cómo puede ayudar. Claro. Porque es visible. Así es. Pero cuando nos encontramos con niños o niñas, ya sea con el TEA o con el TEL mixto, uno no sabe cómo poderlos ayudar o no entrega las herramientas que se debieran para poder ayudarles. Es que también, Leito, aquí nosotros lo que tenemos lamentablemente es una falta de conocimiento respecto a esta condición, y necesitamos también que en especial la gente que trabaja en los establecimientos educacionales sea capacitada respecto de niños con condición de TEA. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado lamentablemente en algunos establecimientos? Es que cuando existe un niño con una condición especial, lo que hacen es que primero dicen es que el colegio no está preparado para poder recibirlo. En la práctica me están discriminando de manera muy elegante y políticamente correcta, pero en la práctica es el establecimiento el que va a tener que adecuarse al niño con la condición especial, pero y no el revés. Hasta ahora el niño y la familia tienen que adaptarse a lo que se disponga. Así es. Eso es lo que no debe ser, ¿ya? Y no debe pasar. Por eso hoy día quizá existe una tremenda oportunidad, porque más allá de lo que pueda significar estas carencias, hay una oportunidad para que se abran establecimientos educacionales con situaciones en las cuales puedan dirigirse a manejar estas condiciones especiales. Yo le cuento la experiencia. Yo tengo una compañera de estudio, la cual está viviendo en Inglaterra, y ella vino acá y se dio una vuelta por acá, y ella allá trabaja con niños con TEA, ¿ya? Y ella señalaba la forma en la cual trabaja. Es muy bien valorado allá en Inglaterra, donde está ella, el tema en Londres está ella específicamente, si mal no recuerdo. Está muy bien valorado el trabajo que ella realiza, pero ella alguna vez cuando ha venido a Chile se da cuenta que acá no está implementado, y dentro de su idea tenía, pucha, ¿por qué no implementarlo en Chile? Pero tampoco está, podríamos decir, la voluntad política, institucional, de querer que estas cosas pasen, ¿ya? Porque a veces requieren inversión de recursos, requieren, porque aquí vamos a tener quizás mayor cantidad de profesionales con menos niños, pero oiga, aquí tenemos que darnos cuenta, los chicos con condición TEA son también integrantes de la población de la República Chilena, por lo tanto, se tienen que, de alguna manera, tratar esas situaciones, y no podemos, teniendo leyes que protegen a los niños y a los adultos en este caso que tengan esta condición, situaciones en las cuales los discriminemos por cómo ellos tienen esa condición. Sí, ¿ya? De hecho, a título personal nos ocurre a quien llamamos la doctora Juguete, que todos la conocen ya, que tiene 6 añitos y que tiene el tema del TEL mixto. ¿Ya? Entonces, para buscar o encontrar una profesional o encontrar un colegio, un establecimiento, créame que es un calvario. De verdad que no quiero ni pensar en otros casos, el tema del TEA, el TEL mixto, por Dios que cuesta, y que, como usted bien lo dice, don Luis, en la actualidad, hasta antes que se aplique esta ley, la familia y sobre todo el niño y la niña tienen que adaptarse a colegios que no están capacitados. Así es. Con todo lo que aquello implica, que las burlas, la carencia en la preparación de los profesionales, que podrán tener muy buena voluntad, pero no tienen la capacitación profesional para poder contener
para poder apoyar a estos niños. Entonces, es un tema que nos falta mucho como sociedad, como país, pero urgentemente. Sí, efectivamente usted lo que se refiere incluso, estos profesores o estas personas que trabajan en estos establecimientos educacionales no van a saber ni siquiera cómo actuar en momentos de crisis, porque los chicos también con TEA tienen momentos en los cuales tienen crisis. Sí. Los chicos con TEA tienen normalmente una personalidad bastante estructurada, sí. Son muy estructurados, y entonces cuando a veces estas cosas se desordenan, provocan crisis y tienen reacciones en las cuales ellos a veces no actúan de la manera que uno tradicionalmente puede ver a un niño. Entonces, si la persona está capacitada, va a poder contener y entender, sí, y poder adelantarse ante una posible crisis, o sea, saber cómo actuar. Así Pero es. lamentablemente acá estamos recién en pañales. Es muy triste el tema porque hay una carencia urgente. Estamos atrasados años, décadas con respecto a lo que se vive en otros países, y estos niños se educan de esta forma, de esta mala forma en Chile. Así es. Espero que se me entienda el concepto. Sí. O sea, se mal educan porque no cuentan con las herramientas que entrega el Estado. Totalmente. Entonces, dentro de estas barreras, como le decimos, esta ley va a garantizar que el Estado tenga que garantizar estos derechos, por ejemplo, la inclusión en materia educativa. Pero también el Estado tiene que adoptar medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, Leito, el abuso y la discriminación en contra de estas personas. Porque como usted recién lo nombraba, normalmente suele suceder, y lamentablemente, pero esto también depende mucho de la educación que los padres le dan en la casa a los niños, que los niños cuando son pequeños suelen ser muy crueles. Sí. ¿Ya? Y cuando ven a un niño, entre comillas, que es diferente a la regla general, empiezan a molestarlo, empiezan a incomodarlo, ¿ya? Por eso también a veces es súper necesario que si existe un colegio que se dedique a esto y existan otros niños en las mismas condiciones, no va a haber un problema de quizás este bullying que puede darse en un colegio habitual. Claro, y está el tema de las mismas familias, que las familias no quieren que sus hijos sean tratados de forma, comillas, especial, quieren que sean tratados con normalidad. Pero en tal sentido tiene que encontrarse con un establecimiento que cuente con profesionales que puedan entender esta situación. Sí. Pero muchas veces lo más simple es que el niño o niña que tenga TEA o tenga TEL mixto tenga que abandonar el colegio. Sí. Porque no cuentan con las herramientas de contención, de ayuda, o que le digan, ¿sabe qué? Mire, mejor que repita el año, que vuelva el próximo año para que esté más nivelado con los niños que están menor que él o que ella. O algunos abiertamente le dicen, yo creo que quizás no ha pensado usted en que se eduque en la casa. También, que es lo otro. Y eso, pero ojo, porque el tema de la educación también tiene que ver con la integración. Claro. Los niños tienen que integrarse socialmente a su grupo de niños y además tienen que saber sociabilizar, que hoy día es algo que lamentablemente está tanto en riesgo. Hoy día los niños no sociabilizan. Claro. Y hoy día, ¿por qué? Porque hoy día tenemos los dispositivos móviles, los computadores, hoy día cada vez no se ven. Entonces, si a usted le están diciendo, es que ¿por qué mejor no está en la casa? Claro, a lo mejor los conceptos teóricos los va a poder aprender en la casa, claro, pero hay cosas que se aprenden también sociabilizando. Y el tema de jugar, porque muchas veces nos encontramos, y reitero, perdón que hable de título personal, pero más de alguien le puede identificar, claro, los niños son separados o aislados porque son muy intensos para jugar, porque no saben dimensionar el compartir con niños o niñas. Sí. Entonces, los profesionales muchas veces no entienden eso y los aíslan, ¿sabes? Que no juegues con este niño o esa niña porque es peligroso. Claro, o cuidado porque no vaya a hacer cosa que le dé una crisis. Entonces, también hay que enseñarle a los compañeros, que los compañeros sepan cómo actuar con el niño, cómo integrarlo. Y también un tema, Leito, usted habló del juego. El juego es un derecho de los niños tienen el legítimo derecho a jugar. Entonces, cada vez lo restringimos más. Sí. Por eso a veces incluso se habla de que los niños a veces se han cargado de tareas a la casa, estudian todo el día, además se han cargado a la casa. ¿Y a qué hora juegan? Porque los niños también tienen que jugar y eso es parte de sociabilizar. Entonces, aquí los niños no tienen nada aquello por lo cual se les pueda coartar los derechos que tiene cualquier niño de su edad. Por tanto, esto es lo que establece entonces la ley, y además señala que el Estado tiene que adoptar en la práctica un abordaje integral del trastorno del espectro autista y considerar el desarrollo de las siguientes personas. Por ejemplo, en este caso, debe impulsar la investigación científica sobre el trastorno del espectro autista y velar por la efectiva divulgación de los resultados. La idea es informar a la población de qué es el TEA. También realizar campañas de concientización sobre el trastorno, fomentar la detección temprana. Además, velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con trastorno del espectro autista
y también incorporar el TEA en encuestas, estudios poblacionales pertinentes, por ejemplo en el censo, que se nos viene leíto, y también impulsar medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio del derecho a la información. En la práctica, que estos chicos o estos adultos que tengan TEA puedan acceder igual como lo hace cualquiera a la información. Si no podemos de alguna manera segmentar a la población señalando que ellos tienen una situación distinta, ¿ya? Ahora, también se tiene que promover el ejercicio sin discriminación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con TEA. Se debe fomentar, y esto es importante, la capacitación, el perfeccionamiento y el desarrollo de protocolos de actuación de las funcionarias y funcionarios públicos, en especial de quienes se desempeñan en el área de salud, la educación, la justicia, el trabajo, las fuerzas de orden y seguridad pública, y que brindan atención al público en materias relativas al trastorno del espectro autista con perspectiva de género y de derechos humanos. Ahora, esto es importante, Leito, y aquí me viene una situación que pasó una vez en un programa que apareció en la Teletón, una de las Teletones antiguas, en donde había una persona que tenía un trastorno, el cual lo hacía que hiciera algunos movimientos bastante erráticos, que tiene una condición muy especial, quizá algunos se van a acordar de él. Y resulta que la falta de capacitación llevó a que en varias ocasiones a él lo llevaran detenido, ¿ya? Porque la autoridad policial establecía o decía que él iba en estado de ebriedad. Sí, okay. ¿Ya? Entonces no se cumplía el tema del requerimiento, no había aliento alcohólico, no había olor a trago, nada, pero se lo llevaban detenido por sus movimientos. Sí. Bueno, también hay que recordar, don Luis, que todas estas siglas, estos conceptos de TEA, TEL mixto, si hablamos de 5 o 10 años atrás, no eran masivos. O sea, no eran masivos, ahora recién estamos como rasgando la superficie para conocer parte de esta realidad oculta que se vive en la sociedad a nivel general. De hecho, se me viene a la mente, la primera vez que conoció el concepto del autismo fue a través del cine. No sé si se acordará usted de la película Rayman, sí, de Tom Cruise con Dustin Hoffman. Pero después ese quedó como una película, sí. Pero el concepto del autismo recién a partir del nuevo milenio comenzó a masificarse. Aparecieron nuevas series también. Pero hasta el día de hoy, claro, el del doctor... The Good Doctor. Después que se hizo como Doctor Milagro. Claro. Entonces, se hizo también la de la chica esta, que es una abogada extraordinaria, que también tiene síndrome autista, del espectro autista. Lo cual, de alguna manera, disculpen la introducción, pero de alguna manera, en esta nueva época que es llena de series, de películas, también han sido un aporte a poder conocer cómo es la condición. Quizás la producción de películas o series acorde a este tipo de condiciones no están acordes con la realidad con la cual actúan los estados de los distintos países del mundo, entre ellos Chile. Así es. Quizás uno se encuentra con que hay una concientización mucho más rápida por parte de las películas y series, sí, que con lo que pueda entregar el Estado de Chile, por dar un ejemplo puntual. Claro. Ahora, no obstante, todas estas series o estas películas que probablemente todos los que nos están escuchando y que tienen una persona en condición TEA, la han visto y se han dado cuenta que en un principio todas ellas han mostrado que existe una discriminación, existe un rechazo, existe lamentablemente un doble trabajo de todas estas personas, porque tienen que demostrar que son igual que nosotros y que a veces son mejores que lo normalmente un trabajador habitual. ¿Por qué? Porque se teme a lo que puede hacer, se teme a cómo puede reaccionar, no saben cómo interactuar con él. Entonces, ¿qué ha pasado? Y han mostrado muchas de estas series, yo me las he visto todas, y he encontrado a veces bastante... no sé cómo decirlo, una situación bastante transparente de los niños con TEA, porque son verdaderos. Sí. Ya ellos no ocultan lo que sienten. No, de hecho, y perdón que vuelva con el tema personal, pero con el tema de convivir con una pitufita que tiene la condición de TEL mixto, se acercan o se alejan de la persona, sea adulto, sea niño, y lo demuestran. No hay una actuación, o sea, no hay un término medio. No, y son muy espontáneas o espontáneos, sí, en demostrar su cariño. Así es. Entonces, es un tema no menor que refleja cuánto nos falta
no sé si decir como país o como sociedad a nivel general, y estamos a años luz de poder generar la conciencia necesaria, y se valora muchísimo que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas en el día de hoy, don Luis, pero sé que faltan algunos temas por tratar en este caso de lo que estamos hablando. Y por ejemplo, quisiera preguntarle lo siguiente, don Luis: ¿qué derechos especiales en la atención de salud tienen las personas con trastornos del espectro autista? Bueno, Leito, esta ley señala que las personas con el TEA gozarán de los derechos consagrados en la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, y también de la ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Por tanto, hoy día los invito a que aquellos que tienen una persona en esta condición y quieren interiorizarse más, googleen la ley 20.584 para que sepan los derechos que en este momento se consagran en favor de la persona con TEA, y también la ley 21.331. Ya, por eso la reitero, para que puedan también informarse un poquito más de los derechos que consagra la ley. Uno aprende muchas palabras y conceptos, uno de ellos el tamizaje. Y en tal sentido, don Luis, ¿qué dice la ley respecto del tamizaje o detección del trastorno? Bueno, el Ministerio de Salud desarrollará, dice la ley, y promoverá el acceso al tamizaje. ¿Qué significa esto? Que es el examen de detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista. Dentro de las prestaciones de salud de los niños, lo tendrá que desarrollar, y también de las niñas y adolescentes incluidas en el plan de salud familiar. Ahora, ¿qué dice la ley, don Luis, de la derivación de casos con sospecha de trastorno del espectro autista por parte de establecimientos educacionales? Claro, porque puede suceder que un establecimiento educacional detecte que un niño quizás no tiene aquellas situaciones habituales en cuanto a que tiene problemas de comprensión, o que a lo mejor no tiene el problema, sino que actúa de una manera determinada. El colegio lo va a informar. Claro, pero no puede determinar, porque ha ocurrido en más de alguna oportunidad que hay profesionales, profesoras, monitoras, sí, que obviamente uno no ve maldad en el tema, pero como que diagnostican cuando un niño actúa de forma distinta o distinta, es autista. Es que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el profesional adecuado es aquel que específicamente está preparado para ello. Claro. Y no es un maestro, no es un pedagogo. Entonces podrá tener quizás características que lo llevan a presumir que lo es, pero no es la persona competente para poder establecerlo. Entonces, en este caso, el Ministerio de Salud, previa consulta al Ministerio de Educación, elaborará, cuando entre en vigencia esta ley, recuerden, un año más, en marzo del 2024, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a los niños, niñas y adolescentes con sospechas de trastorno del espectro autista al establecimiento de salud correspondiente para el proceso de diagnóstico. El Estado deberá desarrollar y promover el acceso a un proceso de diagnóstico del TEA que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad y desde una perspectiva intersectorial. Esto significa que considere los diversos factores sociales en cada caso, porque recuerde, las personas con TEA requieren un grupo multidisciplinario de especialistas que los atiendan. ¿Ya? Aquí no hay solamente un psicólogo, hay a veces fonoaudiólogos, ¿cierto? Y hay otros especialistas que tienen que someterse, a los cuales la persona se tiene que someter. Por lo tanto, eso es lo que establece la ley cuando entre en vigencia. Ahora, ¿tienen derecho a acompañamiento las personas con trastorno del espectro autista? En este caso, Leito, las personas con TEA, cualquiera sea su edad, que sean hospitalizadas o sometidas a prestaciones ambulatorias, tendrán el derecho a ser acompañadas por familiares, cuidadores o cuidadoras o personas significativas cuyo número sea suficiente para la adecuada atención de salud. Por lo tanto, sí tienen derecho a ser acompañadas, Leito. Ahora, con respecto a este tema, ¿tendrán capacitación los profesionales de la salud con respecto a este tema? Evidentemente, los equipos de salud que participan en la detección, el diagnóstico y las atenciones de las personas con TEA deberán estar debidamente capacitados y someterse a procesos de perfeccionamiento continuo, de conformidad con los lineamientos y lo que va a señalar el Ministerio de Salud. Por tanto, tienen que estar preparados. Por eso vamos al comienzo de una ley que por eso tiene un año de vacancia. ¿Para qué? Para que todo esto esté preparado al inicio y no tengamos que empezar a aprobar cuando la ley recién comience a regir. A ver, en las últimas consultas estamos hablando del tema médico.
Sí. Pero quisiera enfocarme también ahora, don Luis, en las responsabilidades, obligaciones, deberes a nivel educacional. Y en este caso, ¿qué debe hacer el sistema educativo? En este caso es deber del Estado, Leito, asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, la participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes según sea su interés superior. En este caso, el Ministerio de Educación desarrollará acciones formativas que sean destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con TEA, que faciliten su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. Es decir, la idea es que en este proceso educativo no pueden quedar solos. Tienen que haber profesionales capacitados en el tema que sean un soporte para estos niños o adultos con trastorno del espectro autista, que hoy día estamos al debe, Leito, ¿ya? Y como le contaba la experiencia de mi amiga que está en Inglaterra, ellos ya llevan mucho más adelantado el tema y allá quizá no es una situación tan nueva como la estamos viendo acá. Pero acá debería quizás formarse un nuevo nicho, podríamos decir, hablando muy comercialmente, un nuevo emprendimiento quizás de algunos colegios o establecimientos educacionales y necesariamente de las instituciones públicas destinadas a que haya un soporte y que esto ya no se transforme en algo donde dijimos recién, en donde el niño se tenga que adecuar al colegio en vez de que el colegio ya esté preparado para incorporarlo al grupo escolar. Sí. Ahora, ¿qué deberes tienen los establecimientos educacionales, don Luis? En este mismo sentido, Leito, los establecimientos educacionales tienen el deber de tener espacios educativos inclusivos, sin violencia, sin discriminación para las personas con TEA. Deberán asimismo garantizar la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, los profesionales, los técnicos e incluso los auxiliares. Estas instituciones de educación superior, en el caso de la enseñanza ya superior, Leito, deberán también velar por la existencia de ambientes inclusivos. Recordemos que también la persona con TEA puede querer estudiar una carrera profesional. Sí. Entonces la idea no es que solamente cuando sean niños no los discriminemos, sino que también cuando ya quieran tomar un paso más allá, como fue Good Doctor, ¿cierto? O en este caso de una abogada extraordinaria que es Wu, la abogada extraordinaria, quieren estudiar a la universidad, tiene que ser inclusiva y no puede ser discriminatoria respecto de ellos. Cambiando de tema, yéndonos, por ejemplo, al tema legal, don Luis, judicial, sí, ¿qué derechos tienen las personas con TEA en procedimientos judiciales? En este caso, Leito, la ley señala que se velará porque todas las personas con TEA sean debidamente tratadas en los procedimientos judiciales. Tienen que ser escuchadas. Se les entregará la información mediante un lenguaje claro y de fácil entendimiento. Y también podrán utilizar señaléticas, apoyos visuales o pictogramas incluso en caso de ser necesario. Ahora, ¿qué medidas de difusión se debe adoptar respecto a los derechos de las personas con TEA? En este caso, Leito, deberá haber difusión en los establecimientos de salud, en los educacionales, incluso en los bancos y en todos aquellos en que sean de amplia concurrencia respecto del trato digno y respetuoso que deben recibir las personas con TEA. Estas instrucciones deben estar en lenguaje claro y sencillo y debe primar en las atenciones que se les brinden a todos aquellos que tengan trastorno del espectro autista. ¿Ah? Vamos como bala, Leito, ¿ah? Que no, estamos pero disparados. Muy comprometidos con el tema, don Luis. Y en tal sentido, tomar aire. ¿Qué dice la ley sobre los trabajadores que tengan el cuidado de niños, niñas o adolescentes con TEA? Buena pregunta y buena situación es la que contempla la nueva ley. Recuerden, un año diferida, todavía no estamos vigentes, ¿ya? A contar del 10 de marzo del 2024. Ya, esto señala la ley respecto a los trabajadores. Los trabajadores dependientes que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con el TEA estarán facultados para acudir a emergencia en los establecimientos educacionales en los cuales los menores de 18 años cursen su enseñanza parvularia, básica o media. Es decir, si se provoca una situación de urgencia, de emergencia, mientras el niño está estudiando, podrán ellos asistir al lugar.
Ya. Este tiempo que los trabajadores destinen a la atención de esta emergencia será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Ok. Por tanto, no podrá ser descontado Ya. de su renta mensual, Ya, de buenísimo. su liquidación de sueldo. Eso es lógico y justo, creo yo, y es bastante humano. Sí, ¿Ya? definitivamente. Es bastante humano el tema. Don Luis, ¿se incorpora al auge o al GES? En este caso, el Ministerio de Salud, Leito, evaluará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas con TEA al siguiente procedimiento de elaboración de las garantías explícitas de salud. Es decir, porque el tema de las enfermedades que tienen que ingresar al listado de garantías del auge o del GES se va evaluando cada cierto tiempo. En este caso, la ley lo que señala es que se va a tener que ingresar como una de aquellas condiciones el TEA para ser evaluado si es que puede ser cubierto o no por el auge y el GES. En la práctica, la ley ya lo señala, ¿ya? Ojalá, y así sea, que esto sea incorporado al auge y al GES. ¿Por qué? Porque, como recién lo dije, esto requiere un tratamiento interdisciplinario de muchos profesionales, los cuales, y me ha tocado profesionalmente, yo tengo muchos niños con trastorno del espectro autista, los cuales he tenido que defender en los juicios o defender a las madres respecto a sus derechos, en donde me doy cuenta cuando me mandan la información que los costos a veces son bastante altos, donde tienen que pagar las terapias psicológicas, los psicopedagogos, si es que hay un momento algún tema de medicamento u otro profesional, y suma y sigue. Entonces, si esto estuviera garantizado por esta situación del auge del GES, sería bastante importante para el bolsillo de todas aquellas personas que tienen que asumir estos costos. Don Luis, estamos hablando en el día de hoy de la ley del trastorno del espectro autista, la ley número 21.545, que comenzará a aplicarse a contar del 10 de marzo del año 2024. Así es. En tal sentido, don Luis, ¿quién y de qué forma se efectuará el monitoreo a la implementación de esta ley? Bueno, cuando comience entonces la implementación de esta ley, según establece la misma, en el mes de marzo de cada año se dará cuenta del estado de avance de la implementación de la ley a las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y del Senado, en sesión conjunta. Las secretarías generales de ambas cámaras determinarán cuáles serán dichas comisiones, es decir, se tendrá que ir informando y monitoreando por el mismo Congreso, específicamente por el Senado, cómo va evolucionando esta ley. ¿Ya? Y si tendrán que hacer alguna modificación, alguna incorporación o quizá alguna situación en la cual se pueda ir enriqueciendo esta ley, que ya es un tremendo paso para nuestro país, ¿ya? Que en la práctica es reconocer una condición que tenemos en nuestro país. Tenemos un porcentaje, no manejo el número como dijo alguien por ahí, no manejo la cifra, pero debe ser un número importante, ¿cierto?, de niños y personas con esta condición, y que no podemos hacernos los desentendidos frente a una situación que requiere un soporte sobre todo del Estado. Y hablando de soporte del Estado, ya en la recta final, don Luis, bueno, salía como una broma el tema de las cifras, pero recordemos que muchas personas, entre ellas el presidente, ¿sí?, han declarado públicamente que tienen que convivir por ejemplo, con TOC. Claro, muchos trastornos. Y que está obsesivos compulsivos. Y que está muy preocupado por el tema de la salud mental. Sí. Y en tal sentido, temas como este nos permiten visibilizar algo que para muchas familias es un verdadero calvario, el tema de poder encontrar la ayuda, de poder encontrar la orientación con respecto a qué hacer, a qué no hacer con niños y niñas que tengan la condición, por ejemplo, del TEA o el TEL mixto. Y es bueno el tener la oportunidad de conversar de esto, porque sí, hasta se me viene a la mente que hay establecimientos con pequeñitos y pequeñitas que ni siquiera tienen baños separados. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de niños y niñas con TEA, con TEL mixto, requieren, sobre todo a muy temprana edad, cuidados especiales. Por eso la inclusión va con no solamente un texto legal que puede ser un catálogo de muy buenas intenciones, sino que requiere de una ejecución que esté acorde con la necesidad de las condiciones que tienen cada uno de los niños o adultos, porque insisto, esto puede ser también adulto. Y respecto a las enfermedades que usted señala, se ha establecido, en este caso en razón de estadística, que Chile en razón de enfermedades mentales ha aumentado drásticamente, sí, ya drásticamente. La pandemia dejó a la vista el tema de muchas enfermedades psicológicas respecto a que esto lo recrudeció.
podríamos decir, lo profundizó. ¿Por qué? Porque salieron depresiones, hay problemas de ansiedad, la situación política del país en algún momento, la situación de la estabilidad cívica del país, el tema de la delincuencia, tantas cosas que provocan a la gente muchos trastornos psicológicos. El tema es que a pesar de que Chile tiene una alta población con enfermedades mentales, quizás, no estoy diciendo gente que está... no quiero que se malentienda, pero cuando uno habla de enfermedades mentales, de inmediato lo tratan como el loco, como aquel que está mal. No, pero hoy día usted puede tener... Crisis de pánico. Usted puede tener crisis de pánico, puede tener hoy día crisis de ansiedad y tiene una situación mental que tiene que ser atendida por un profesional. Quizás, y lo decíamos hace un instante, 10 años atrás, 20 años atrás, uno no se hablaba de conceptos como depresión, no se hablaba de conceptos de bipolaridad, no se hablaba de conceptos como TEL mixto, como el TEA, no se hablaba de TOC, no se hablaba de crisis de pánico, de ansiedad. Y el estrés que nos da todo. Son muchos términos que hace 15 o 20 años no se conocían de nombre, pero convivíamos diariamente con ellas. Totalmente. ¿Se acuerda cuando, no sé, uno cuando chico decía, hoy no sé, se murió esta persona y al poco tiempo murió esta otra persona, su pareja murió de pena? Sí, murió de pena, decía. Entonces, no era pena, era entonces claro. Si uno va a la etimología de lo que estamos hablando, entonces qué bueno que se visibilice, pero que también como sociedad nos comprometamos. Efectivamente, entonces, porque es contradictorio que tengamos altos índices de esto, pero no tenemos altas campañas, altos recursos en inversión respecto a tratar estas situaciones, porque no son baratas, ¿ya? No. Y si nos ponemos a tratar de decir, bueno, una persona promedio que lo quiere atender en el sistema público, quizás va a tener acceso, pero la calidad no es la mejor, el tiempo de espera es enorme. Pero si hablemos del tema de querer acceder a un psiquiatra, es por un eso. Lujo en Chile, es un lujo, o sea, por el precio y por encontrar una hora disponible, porque en la actualidad ni siquiera es presencial, uno encuentra más fácil en forma virtual, remota, y que no es lo mismo. No es lo mismo, efectivamente. Entonces, nos falta mucho. Y nos falta invertir ahí, entonces el Estado tiene que invertir recursos en esto, poner la mano en esto, porque lamentablemente estas patologías mentales, que a lo mejor no tienen nada que ver con el TEA, que nos salimos un ratito del tema, traen consigo consecuencias en el cuerpo que a veces no tienen que ver ni siquiera con la mente, porque un tema, si usted está mentalmente con algunos problemas, va a traer como consecuencia problemas estomacales, sí, problemas musculares, problemas en el estado de ánimo, se va a poner rabioso, va a provocar trastornos en la familia, va a dormir mal, etcétera. Entonces, no lo podemos ver como algo asumido. Está estresado porque trabaja mucho, pobre de él. Sí. Oye, pero anda a darte una vuelta a la playa y se te va a pasar. No, si esto no es tan simple, sí, esto es algo que requiere una intervención, un tratamiento, y eso significa dinero, y eso tiene que estar en las políticas estatales, en donde nos tiene que decir, si usted tiene esto, tiene esta garantía. Y si me van a decir que yo tengo derecho a ir a ver un psicólogo, que sea de calidad, porque si voy a ir a un consultorio, hoy día el psicólogo con suerte llega a la hora y te va a atender y ya. ¿Y cómo has estado? Y pasan 20 minutos, tengo que ver al otro. Porque incluso hasta las horas médicas en los consultorios en materia de psicología son de menos de 30 minutos comparado con lo que uno podría obtener pagando por la atención. Entonces, no dejemos de lado esto, no lo veamos tan superficial. Sí, no, de hecho, cuando uno habla de temas de salud mental, hasta uno piensa automáticamente quién tiene problemas. Hay mucha gente que tiene una vida normal, sí, sin ningún tipo de complicaciones, pero que vive verdaderos dramas en forma interna. Totalmente. Entonces, hay tantas cosas que no dimensionamos, que no conocemos, y que acá la empatía aparece una vez más como protagonista, en el sentido de saber entender y saber apoyar. Ya hay muchas patologías, Leito, que también están encubiertas con situaciones, sí, de personas que se ven muy normales, personas, sí, muy buenas para reírse, que se la pasan bien y todo, pero que dentro de su interior están sufriendo mucho. Sí, entonces aquí hay que ponerle de alguna manera ojo a este tema. Así, ¿ya? Es. Don Luis, bueno, ha pasado el tiempo volando, creo, sí, que es un tema muy, muy interesante, que ojalá a más de alguien le pueda llevar a la reflexión, no solamente en el caso de niños y niñas con lo que es el tema de su condición de TEA o TEL mixto, sino que a nivel general, porque en lo que es la salud mental en Chile no estamos con buena salud. Así es, entonces a los auditores que en algún momento pidieron la ley, aquí está disponible, va a estar disponible también en nuestra página de YouTube, búsquelo como El Que Abogado Estudio Jurídico, y
A ellos, bueno, una nueva herramienta para poder utilizar, y a aquellos que no viven o no conviven con un niño con TEA, el llamado es a seamos inclusivos. Sí. Ya, no les tengamos miedo. Sobre todo si tienen hijos o hijas que a muy temprana edad conviven con niños con TEA en su establecimiento educacional. Claro. No les den calificativos o motes despectivos. Así sino que es. enséñenles a sus hijos e hijas a entender que requieren comprensión y requieren ayuda. Claro, entonces enséñales quizás a incorporarlo, a que nosotros seamos inclusivos, no digamos que cuando hay la Teletón todos somos solidarios y todos creemos en el tema de las situaciones con capacidades distintas de los niños o personas adultas, sino que aceptémoslo en la realidad. Y eso va a hacer que nosotros como población cambiemos mucho y que seamos cada vez mejores chilenos en materia de inclusión de personas con condiciones especiales. Que el concepto de Teletón no solamente sea por los 2 días que funciona, sino Así que es. sea por todo el año, porque nos golpeamos con la piedra en el pecho que colaboramos, pero después con nuestro vehículo obstaculizamos la salida o la bajada de sillas de ruedas en las calles, en lo que es el tema de banco o en los temas de supermercados. Y llegamos y colocamos el auto y puede estar un minuto. Y les importa un carajo que haya alguien con movilidad reducida que está con problemas. Don Luis, forma de comunicarse con Elqui Abogados. Leito, nuestro teléfono fijo 512-44-8174, 512-44-8174. Nos puede llamar también al teléfono móvil 976-555520, 976-555520. Nos puede enviar un correo electrónico a contacto@elquiabogados.cl o también visitar nuestra página web www.elquiabogados.cl. Oiga, don Luis, el próximo jueves ya estaremos en la segunda mitad de noviembre. Y se nos viene la fiesta de Navidad, Leito. Oye, usted por ya, la máquina. y usted ya está listo como para vuelo de molchino. Imagínense, salimos de... Está parejo pascuero de molchino. Salimos del disfraz de Halloween y ya me está colocando de viejo pascuero. Pero de molchino, ¿sí? así como lo... Viejo pascuelo. Viejo pascuelo. Claro. Oiga, un abrazo a la doctora Juguete por el tema hoy día la nombramos tanto. Un abrazo para ella, un abrazo al Simba que siempre está con ella y la soporta, y un abrazo también a uno de los chicos, el niño X, que alguna vez lo nombramos. Sí, también. A la señora Claudia, que tiene su hijo también. Ángel. Un abrazo enorme. Uh-huh. ¿Ya? Y para todas y para todos quienes están con la bendición de estar con sus hijos y con sus hijas, sea en este caso con la condición del TEA, del TEL mixto, que son niños tan especiales en el sentido de entregar un amor sincero. Así es, tan transparente. Que lo que hacen, lo hacen de corazón, pero de verdad que para uno es muy especial tocar este tema. Don Luis, muchas gracias. Un abrazo, Leito. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad con más Elqui Abogados. Y usted continúa como siempre a través del 104.9.